Somos alumnas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Nuestros nombres son Patricia Romero Carvajal y Feliciana Holgado Alca. Cursamos el 10º ciclo de la Facultad de Enfermería. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura científica. La cultura científica. Acá debemos ser muy claros de no confundir la ciencia y cultura científica. Es importante que nos acostumbremos a distinguir claramente entre ciencia y cultura científica, de acuerdo a estos dos principios. 1. La ciencia es siempre una parte de la cultura de una sociedad. Y 2. No toda la cultura científica de una sociedad es parte de la ciencia. Ahora bien, estos dos principios se pueden mantener tanto si consideramos la ciencia y la cultura en abstracto, como formas de conocimientos o de información, como si las consideremos desde un punto de vista concreto, como tipos de actividad que se llevan a cabo en una determinada sociedad. Pues bien, ahora nos preguntamos, ¿a qué llamamos cultura científica? La expresión cultura científica se suele utilizar de forma imprecisa, con diferentes significados. He aquí los más importantes. 1. La cultura científica como equivalente a ciencia. La cultura científica de una sociedad está formada por la información que crean, generan, transmiten, aplican, etc. los científicos de esa sociedad. La cultura científica es la cultura de la ciencia o la cultura de los científicos. 2. La cultura científica como equivalente a aquella parte de la ciencia que comparten todos o la mayoría de los miembros de una sociedad, aunque no sean científicos. En esta opción, la cultura científica es prácticamente sinónimo de ciencia popular y la actividad característica de la cultura científica es la divulgación científica. La cultura científica es aquella parte de la cultura de un grupo social que consiste en información relacionada y compatible con la actividad científica. Se pueden distinguir dos tipos de componentes en la cultura científica: la ciencia propiamente dicha, por una parte, y el resto de la información representacional, práctica o valorativa que forma parte de la cultura general del grupo y tiene que ver con la ciencia aunque no forme parte de la actividad científica como tal. Pues bien, a todo esto ahora vamos a presentarle un video. Quiero comenzar contándoles sobre una de las vivencias más intensas que me ha tocado experimentar. Sucedió en la selva chapaneca, por el rumbo de Pijijiapan, una tarde en la que unos amigos y yo, todos biólogos, estábamos en la montaña y uno de mis amigos cometió el clásico error de poner el pie antes que los ojos, con la mala fortuna de que su suela aterrizara sobre una serpiente. Y no era cualquier serpiente, sino una nauyac, una de las más peligrosas de aquella zona, que sintiéndose amenazada, giró el cuerpo y hundió las fauces en la pierna de mi amigo, aquí, como a la altura de la rodilla. Ahora, para los que no lo sepan, el veneno de las nauyacas es sumamente potente. Posee cualidades que básicamente te licúan los tejidos y te producen necrosis, hemorragias, falla renal y, a menos que sea tratado de forma adecuada, un riesgo inminente de muerte. No sé si ustedes han estado en una situación como esta. Y no me refiero precisamente a ser mordidos por una serpiente, sino a cualquier accidente que ponga en marcha la cuenta regresiva y ante el cual hay que actuar de inmediato. Lo primero que sucedió aquella tarde es que empezaron a brotar ideas de qué era lo que había que hacer. Algunas basadas en películas, francamente, y otras en mitos populares. Alguien propuso que había que poner un torniquete, ¿no? Alguien más dijo que no, que un torniquete solo pondría en riesgo la extremidad y que lo que había que hacer era extraer el veneno por medio de succión. Ambas ideas muy malas. Y uno de los locales que nos acompañaba dijo que lo que había que hacer era meter a la serpiente en alcohol y preparar un brebaje, y nos aseguró que su tío se había salvado así de una situación similar. ¿Saben qué tienen en común todos estos remedios? Que sí funcionan a veces, pero no porque sean efectivos para contrarrestar el veneno, sino porque la verdad es que las serpientes venenosas suelen ser recelosas a la hora de administrar su cóctel tóxico.
lo prefieren usar para comer, para alimentarse, y solo en situaciones extremas para defenderse. ¿Saben cómo determinar si hay veneno o no? Quizá algún día les sea útil, espero que no sea el caso, pero uno nunca sabe. Es muy sencillo. Si te duele como si te estuvieran inyectando ácido, entonces puedes estar seguro que hay veneno y que más te vale estar preparado. Ahora, cuando las serpientes muerden pero no inoculan veneno, se le llama mordida seca. Y dependiendo de la especie, esto puede ser en el 10% de los casos o hasta en el 80%. Se dan cuenta a lo que vamos llegando, que muchos de estos remedios tradicionales o creencias populares, basados en experiencias previas, funcionan porque en primera instancia no había veneno. Y entonces, pues claro, no importa qué hagas, se va a salvar la persona y luego vas a decir, así es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, en el caso de mi amigo sí había veneno y la situación era evidentemente de vida o muerte. Ahora, siendo biólogos, llevábamos con nosotros algunos frascos de antiveneno, que realmente es el único tratamiento exitoso en caso de intoxicación. Entonces lo que hicimos fue básicamente bajarlo de la montaña, subirlo a un carro, ir a la clínica más cercana. Porque otra noción de las películas, cuando hay una mordida de serpiente, 1 o 2 frascos de antídoto no bastan. Se necesitan muchísimos a lo largo de meses. Así es que, ¿qué salvó a mi amigo? Sí le quedaron ciertas secuelas, no les voy a mentir, pero bastante menores, ¿no? ¿Qué lo salvó? Contar con la información pertinente a la hora de la crisis y confiar en la ciencia. Ahora permítanme hacer una breve parábola citando una fábula de David Foster Wallace. Una tarde, 2 pececillos van nadando en el agua, cuando se encuentran con un pez mayor nadando en dirección contraria, que se detiene y los saluda. ¡Hey chicos! ¿Cómo están hoy? ¿Qué tal está el agua? Los 2 pececitos jóvenes pues saludan de vuelta, siguen su camino. Y transcurridos unos momentos, uno se voltea y le pregunta al otro, ¿qué carajos es el agua? Y en efecto, muchas veces no estamos conscientes ni siquiera de los asuntos que nos deben resultar más evidentes. Y la apuesta hoy en día no podría ser más arriesgada. A fin de cuentas, se está batallando nuestra propia supervivencia como especie. En esta era que llamamos de la información, pero que en verdad deberíamos llamar la era de la desinformación, porque nunca antes había sido tan fácil diseminar nociones falsas y arbitrarias a lo largo y ancho de los 5 continentes. La única esperanza que tenemos para salir airosos de estos duros retos que se avecinan es comenzar a conectar el conocimiento científico con el grueso de la población y hacerlo de modo que este se torne como una parte esencial de nuestra cultura. De otro modo, nos arriesgamos a que la brecha entre ciencia y sociedad se vuelva cada vez más amplia. Y en estos menesteres, como cuando te muerde una serpiente venenosa, la ignorancia no exime de responsabilidad, al contrario. Podemos citar el caso del movimiento antivacunas como ejemplo de ello. Un movimiento sin sustento alguno, al que sin embargo se suman gente cotidianamente y que comienza a tener tales repercusiones en algunas localidades que ya no puede ser visto como un motivo de decisión personal, sino como uno de salud pública. En el sentido de que esos miles de padres que no vacunan a sus hijos no solo los ponen en riesgo a ellos, sino a todos, porque hacen tambalear la inmunidad colectiva que tanto trabajo ha costado establecer. Y si vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo con los brotes de sarampión en algunos países industrializados, desarrollados, países en los que esta enfermedad se consideró erradicada durante décadas, nos podemos dar una idea de los alcances que tiene una carencia de cultura científica, porque eso se reduce este problema, a una carencia grave de cultura científica, que se manifiesta en el hecho de que la gente ni siquiera sea capaz de discernir de entre el torrente de información a su alcance cuál es la confiable. Y podríamos citar casos mucho más urgentes y con alcances más devastadores, como el calentamiento global, que pese a todas las evidencias todavía hay gente que se empeña en poner en duda. Ahora quiero preguntarles, ¿quién de aquí cree en la ciencia o confía en la ciencia? Bueno, quiero decirles que es un público anómalo, en el buen sentido, porque según los datos de la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, la mitad de la población de nuestro país desconfía de los científicos, en parte por el cúmulo de conocimientos que poseen. Y bueno, no vamos a negar que hay instancias en que estas sospechas se pueden ver secundadas, ¿no? Los científicos, como sucede en cualquier otro gremio, a veces dan su brazo a torcer en favor de intereses privados de transnacionales poderosas o gobiernos corruptos.
Pero aquí el punto importante a recalcar es el siguiente. Sin una cultura científica sólida, los ciudadanos no cuentan con las herramientas necesarias para alzar la voz y disputar tales acciones. ¿Quiénes son las personas más fáciles de manipular? Las que ven la tele todo el día, ¿no? Las que adolecen de conocimientos. No hay que olvidar que de la misma forma en que no se puede apreciar lo que no se conoce, jamás se va a poder cuestionar aquello que no se comprende. Y para los jóvenes de la audiencia, si sienten que esto no les compete, ¿no? No se sienten tocados por lo que estamos hablando aquí, quiere decir que algo estamos haciendo muy mal como sociedad, porque ustedes van a ser los que tengan la voz de mando pronto. Y el mundo se está volviendo tremendamente complejo y está cambiando a pasos agigantados. Créanme cuando les digo que en 20 años, cuando ustedes tengan más o menos mi edad, no crean que soy tan viejo, pero bueno, más o menos, la realidad va a ser muy distinta como es ahora. Y no sé si sepan qué factores son los que más influencia probarán tener sobre este cambio. El historiador y autor Yuval Noah Harari postula que los tres grandes temas sobre los que deberíamos estar cuestionando a nuestros gobernantes y futuros candidatos a puestos de gobierno, y recuerden que ustedes van a votar pronto, son el calentamiento global, la ingeniería genética y el auge de la inteligencia artificial. Porque estos campos, más que ningún otro, van a cambiar, o de hecho ya están cambiando el mundo en el que habitamos. O si prefieren, para que le demos seguimiento a la metáfora del principio, esa agua en la que estamos inmersos. Insistamos entonces, ¿qué es el agua? La respuesta depende un poco del contexto histórico en el que nos encontremos. En el siglo XIX, Humboldt nos lo reveló al darle sentido y concepción al concepto mismo de naturaleza. Porque Humboldt no solo era un naturalista remarcable, sino antes que nada era un gran divulgador. Yo diría que ese es su legado más importante, la determinación de que los conocimientos tienen que ser compartidos, intercambiados y puestos a la disposición de todos. Y esto haciéndolo de un modo profundamente humanista y rico en aspectos literarios. Hoy en día, sin embargo, estas cualidades se han perdido de los programas de estudio. En casi ninguna escuela de ciencias se le enseña a los alumnos a escribir bien. Y en pocas instituciones se insta a los investigadores a comunicar sus hallazgos de una manera apelativa para todos. Esto tiene que cambiar. Los científicos nos tienen que informar no solo de sus avances, sino cómo llegaron a ellos, por qué son remarcables para su campo de estudio y en qué sentido podrían ser relevantes para la sociedad. Ahora, con esto no quiero decir que la ciencia debería ser utilitaria, no lo debería ser, pero sí debería poder ser puesta en perspectiva para que la sociedad comprenda su valía. Melissa Marshall, la comunicóloga, lo resume con la siguiente frase. Para la población, la ciencia que no es comunicada es ciencia que no ha sido hecha. Y ya que estamos en estas, la comunicación misma de la ciencia necesita una buena apretada de tuercas. Necesitamos comenzar a sacar a la ciencia de sus espacios convencionales y colocarla dentro de la oferta habitual de entretenimiento. Los bares, cantinas, parques, museos son muy buenos lugares para empezar esto, porque permiten conectar con ese público al que deberíamos querer estar hablando, ¿no? El que está alejado de la disciplina. Y no se trata de instruirlo, se trata de abrir una vía de comunicación, un diálogo, gestar el debate. En la Sociedad de Científicos Anónimos llevamos 3 años realizando eventos mensuales en cantinas, y aunque les podría sonar un poco contraintuitivo gestar un debate entre 150 personas en una cantina sobre superbacterias o sobre agujeros negros o anorexia, créanme que funciona y funciona muy bien, porque le quita esa solemnidad que a veces acompaña a estas iniciativas, ¿no? Entonces necesitamos empezar a hacer más iniciativas de comunicación de la ciencia que pongan énfasis en las emociones, que valoren la imaginación, que rescaten la reflexión personal. Necesitamos bajar a la ciencia de ese pedestal del que a veces se le considera, humanizar a la disciplina, dejar de retratarla como una máquina de certidumbres y hacerlo como lo que es, como un oficio falible, con posibilidades de equivocarse, retractarse, cambiarse y mejorar. Necesitamos pues de una divulgación que haga eco de esta visión tan integral que caracterizaba a Humboldt. Entonces, pues para los científicos y los comunicadores, es su deber evitar que seamos como esos peces de la fábula de Wallace, ¿no? A estas alturas, nadie debería ignorar qué es el agua, ni para el caso creer que la Tierra es plana, y para la sociedad, la serpiente ya nos mordió y no es una mordida seca.
la cuenta regresiva está en marcha. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Muchas gracias.